o elevado en tragos. 8:11. Vamos a hablar sobre la situación de la red vial, sobre concretamente lo que significa la situación de nuestras carreteras, de la infraestructura vial, que es el término correcto. Y está con nosotros un experto, el ingeniero Jorge Gutiérrez Rodríguez, ingeniero civil y con maestría en transporte y seguridad vial. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Buenos días, Ricardo. Y las recomendaciones que han recibido de usted son de las mejores. Así me han dicho ustedes, ese es el número uno que conoce de carretera. Muchas gracias, muchas gracias. Ingeniero Gutiérrez, ¿cómo está la red vial nacional en la actualidad? Miren, la red nacional está dividida, digamos, administrada en este caso por las concesiones. Muchas están concesionadas. Y en este caso particular, la vía, el tramo, donde ha habido el accidente, no está concesionado. Es Ocoña, la zona de Ocoña. Sí, pero esto es importante porque la concesión permite un cierto manejo y mantenimiento, y en cualquier momento, si hay un defecto, ese defecto se tiene que corregir, ¿no? Estamos hablando del kilómetro 780 de la Panamericana Sur. Exacto, ya para llegar a Ocoña, ¿no? En este tramo sucede que hay parámetros de diseño que deben mejorarse. Las normas de acuerdo a la composición del tráfico. El tráfico debe estar entre 2.000 a 4.000 vehículos por día en este tramo. Eso significa que tiene que tener una carretera de primer orden. No una autopista, pero una vía de primer orden. ¿Qué significa? Que tenga que tener las características geométricas que no las cumple en este momento. Geométricas, tamaño. Geométrica. Ancho, ya. bermas. Bermas las que se colocan, en la zona... A los filos. En los filos, que va hacia el precipicio, ¿no es cierto? Claro, entonces, por ejemplo, en carreteras de primer orden, como les digo, tiene que tener 260, y no lo tiene. Ahí no lo tiene. 260 metros de ancho por cada a un costado y al otro costado. Correcto. ¿No? Entonces, o sea, 5 metros... Digamos más. Ya. Aparte, tienen que tener sobreanchos. Las curvas necesitan un sobreancho por efecto de la velocidad. Claro. En carreteras de primer orden, nosotros pensemos que está más de 60 kilómetros por hora. Más de 60. Puede ser entre 60 a 80 kilómetros por hora. Y al momento de la curva se extiende. Entonces, si es que esta carretera... Por ejemplo, los radios son un elemento importante en las carreteras. Las curvas tienen un radio. Si ese radio es muy cerrado, muy apretado, el vehículo tiende a despistarse. Claro. En este caso, no sabemos exactamente lo que ha sucedido. Ese es un peritaje, es otro trabajo. Pero yo digo, en este momento, que esa carretera no es para circular más de 40 kilómetros por hora. Ya. No es más de... ¿Y hay alguna alerta que indique circular no más de 40 kilómetros por hora? Puede haber la alerta, puede haber las señales, habría que hacer un peritaje, ¿no?, de esa parte, una auditoría vial, pero eso no significa que con las señales se va a poder evadir ese problema que hay, ¿no? Ya hay un problema. Se tiene que empezar a categorizar nuestras vías en general y mejorarlas. ¿Y qué categoría tiene esta zona del kilómetro 780 de la Panamericana Sur? Debe ser una carretera de tercer orden. De tercer orden. Estará asfaltada, pero tiene bermas muy pequeñas. Tiene radios muy pequeños. Entonces no es suficiente. ¿Y se puede ensanchar? Se puede ensanchar. Por supuesto que es un costo, pero se tiene que asumir. Pasan los años, el tiempo, el tráfico aumenta. Y las necesidades aumentan. Como todo en el país, la demanda crece, nosotros necesitamos mejores obras, porque hay mucho más tráfico. Y el tráfico no significa que debe pasar por la misma carretera diseñada de hace 50 años. No, tenemos que mejorar nuestras vías, ensanchar nuestras vías, mejorar los radios y que los vehículos puedan conducir a la velocidad apropiada, ¿no? Entonces, en un marco de seguridad vial existen varios actores, ¿no? Y en un problema como el involucrado no es solamente el conductor,
¿no? Eso es lo que tienen que pensar bien, que no es solamente. También está el tema de seguridad vial, de Claro. educación vial, de educación de todos, el compromiso de educación de todos, ¿no? Desde las escuelas, las universidades, ¿no? Entonces, y el ministerio. Pero también hay un tema importante que a veces no se cuenta, el factor vía, el factor de cómo está la carretera, qué tan geométricamente es eficiente, funciona adecuadamente. Uno puede con tranquilidad ir a una velocidad adecuada, constante. Pero, claro, al momento del diseño, porque usted es un experto, conoce el tema de usted ha trabajado 10 años en Provías Nacional, cuando se diseña una carretera, ¿qué características tienen que tomarse, adoptarse? Ahora, sobre todo, que tenemos unidades más pesadas, unidades mucho más grandes, digamos, y entramos en que son, en estas curvas o estos radios que son más angostos, o que son angostos. Mire, nosotros tenemos unas normas técnicas. Ya. Se cumplen las normas técnicas, esa carretera funciona bien. Si no se cumplen las normas técnicas... Pero claro, probablemente esta carretera tiene muchos años, porque claro, no es el primer accidente, ya se claro. han producido otros en años anteriores con una cantidad de muertos impresionante, pero hay que adecuarlas, hay zonas que hay que adecuarlas, no, digamos, modernizarlas. No, es que es todo un tramo. Ya. Esa vía, digamos, desde Ica, desde Nazca, ya tiene problemas, llega a Yauca y de ahí todo el tramo es costero. Ese tramo costero tiene precipicios, tiene zonas difíciles, tiene curvas cerradas. Todo ese tramo debe mejorarse. ¿Por qué no se mejora? Por una falta de planificación, ¿no? De inversión, ¿no? Y de visualizar que efectivamente se necesita, no por el hecho que pasan los vehículos, ya no se necesita, sí pasan los vehículos, pero hay un riesgo mayor en cuanto a la seguridad. Ahí es donde tiene que intervenir el ministerio y las autoridades para focalizar que no solamente es por demanda, sino también por tema de accidentes de tránsito. O sea, en gran parte del tramo carretero de Arequipa está, digamos, requiere una mejora. Claro. Ya debe estar esa mejora de hace 20 años programada y no se ven luces. Habría que preguntar dentro de sus programas cómo es. Por ejemplo, del desvío Quilca, que es en Camaná, de ahí sube la carretera y está concesionada. Por lo menos tiene cierta reglamentación. Falta tramos para mejorar, pero está mucho mejor. En cambio, este tramo costero que se debía tener más atención, es igual, yo le voy a explicar, es igual como un puente. Un puente, por ejemplo, un puente que es doble puente, uno a la derecha, otro a la izquierda, doble puente. Se cae uno, va a ver que en menos de un mes ya está listo el puente. Lo arreglan, lo solucionan. Igual debe suceder con esto. Este accidente ha sucedido hace 7 años. Igual. El de los 50 muertos. 44 muertos, 50 muertos. Ya. Oye, ¿por qué en 7 años no se ha hecho algo? En parte, es en el mismo lugar, es en el mismo lugar, exactamente. Ahí están las cruces y todo. Ahí están las cruces. Entonces, ¿qué ha sucedido? Cuando hay un accidente en un lugar, inmediatamente tienen que ver qué ha sucedido. No, fácilmente dicen, es el conductor, hay un ebrio, posiblemente, pero ¿qué pasa si hay una persona que no maneja bien, no conduce bien? Cualquier cosa puede suceder. Mientras que haya elementos de seguridad, mientras que el ancho de la vía sea correcto, mientras que haya un tema de berma, la posibilidad es menos, mucho menos. Por ejemplo, las autopistas, no sucede lo mismo, es mucho menos accidentes que unas vías bidireccionales. Las vías bidireccionales son de mayor accidente. ¿Por qué se ponen autopistas? Porque ya superan los 4.000 vehículos por día. Ya. Estas están en el límite. Estas vías están ya bordeando, debe estar entre 2.000, 3.000, 4.000, no lo sé exactamente, pero ya necesita una recategorización. Ya no puede ser de segunda o primera o segunda, tercera o segundo orden. Tiene que ser de primer orden. Una vía de primer orden para toda la costanera, desde Yauca hasta el desvío Quilca. Desde Yauca hasta el desvío Quilca, correcto, todos en Arequipa. ¿Cuántos tramos
de nuestra red vial está en esa situación, que requiere una modernización, que ya no está en nivel 3, sino en nivel 2 o incluso en nivel 1, por la alta transitabilidad? Mire, gran parte se ha efectuado en los últimos 20 años, 25 años. Primero de lugar se ha concesionado y se ha vuelto, la Panamericana, principalmente la Panamericana, se ha vuelto una doble calzada, ¿no? Una calzada exclusivamente de ida y otra calzada exclusivamente de regreso, con 2 carriles cada calzada. Entonces las autopistas, ya son unas autopistas, estas autopistas van ya gran parte al norte correctamente. No sé por qué, como le digo, es una falta de planificación, solamente llegan ahí a Ica, ¿no? Y de ahí ya no hay, hasta Quilca. Y Quilca hay tramos que ya merecen autopista, está en trámite, yo lo sé, porque hay vías concesionadas que ya está dentro de su contrato, el tema de tener modernizadas esas vías. Pero en tramos como este y como otros más, yo diría que hay muchas carreteras. Lo que pasa es que estamos en una topografía también difícil. Claro. Nosotros tenemos carreteras en nuestra cordillera que tenemos que pasar la cordillera y esas son difíciles. Todas las transversales, digamos, las vías transversales son difíciles. Así que el ministerio necesita una planificación, no solamente que vengan los alcaldes, que vengan las autoridades a presionar al ministerio, queremos esta mi vía, y solamente a veces se hacen lo que se llama rehabilitación, mantenimiento, pero no mejora. Claro. Mejora es la recategorización de la vía, el licenciamiento de la demanda. La rehabilitación es simplemente mejorar la pista. Claro, la capa asfáltica. ¿No? Y eso es lo que piden. No, también necesitamos mejoras en nuestras vías. Ajá. Que estos accidentes sirvan para recapacitar y poner mejor atención a la programación de nuestro planeamiento de las vías. Ingeniero, ¿qué otras zonas de la red vial nacional están en esta situación o tendríamos que poner nuestros ojos de alerta, ¿no? Y sobre todo darle prioridad para mejorarlas, ¿no? Para adecuarlas a lo que usted nos está explicando, ¿no? Yo creo que el ministerio sí lo tiene mapeado. Yo tengo, porque paso por todos los lugares, mi trabajo es así, pero creo que el tema de accidentes ya está focalizado. Donde hay accidentes, la probabilidad de que sea por el factor vía es justamente el punto de atención que tiene que tener el ministerio. ¿Cuándo es factor vía como este? Porque es en el mismo lugar sucede el accidente. Una y otra vuelta sucede el accidente en el mismo lugar. Entonces claro, ese es factor vía. Por lo tanto, ese mapeo ya lo tiene. Hay un observatorio. Esto ya está. Esto está tabulado. ¿Por qué no se hace algo? Hay un observatorio vial, ¿no? Hay un observatorio vial. ¿Que es privado o es No, público? Es del Ministerio de Transportes. Ministerio de Transportes. ¿No? Claro. Entonces, ahí esto va a pasar al banco de datos. Pero no es para que esté ahí, pues, simplemente. Claro. Es para pasar a una siguiente fase, que es la planificación. Yo quisiera ver que formemos una comisión y ver este tema, ¿no? Ya ese es un pedido de hace mucho tiempo. El Colegio de Ingenieros ha estado en una serie de reuniones con el Ministerio de Transportes, pero no hay algo concreto. O sea, pasar a la siguiente etapa, ¿no? Que significa inversiones, planificar, invertir, separar para los años siguientes, lo que se llama mejoramiento de nuestras vías. Correcto, de la red vial nacional, ¿no? De la red vial. Esto ocurre sobre todo en la costa. ¿Y en la sierra cómo están las cosas? En la sierra tenemos mucha deficiencia. Hay vías que se han concesionado, la misma de Nazca, Puquio, Abancay. Son vías que se han mejorado en pavimento, como estábamos hablando. Claro. Pero no en anchos, en curvas, ¿no? Lo bueno, en parte, que los vehículos andan más lento por propia naturaleza del terreno. Son vías, todas las transversales que van hasta nuestra serranía, tienen que ascender, ¿no es cierto? Tienen que ascender, entonces el vehículo es lento, ¿no? Muchas veces los accidentes ocurren cuando tratan de traspasar al vehículo que está subiendo, adelante, claro, al camión, y ahí viene el problema. Pero son lugares puntuales. Pero en este caso,
y a veces hay lugar, pero en este caso cuando hay abismos sucede este tipo de accidentes. Entonces, nosotros tenemos que, hay varios factores, como le digo, nosotros podríamos hablar toda la mañana sobre el tema de seguridad vial. ¿Qué pasa? Como le digo, no se olviden que hay tres actores importantes. El conductor, la vía y la educación vial, ¿no? Claro. Tres actores que tienen que actuar correctamente para que no suceda eso, los accidentes. Cada uno cumple una función. Si nos falla una función, una de ellos, claro, viene el accidente. Sí, pues. Una de ellas. Perfecto. Ingeniero Jorge Gutiérrez Rodríguez, ingeniero civil, experto en transporte y seguridad vial, ex miembro de la Comisión de Transporte del Colegio de Ingenieros de Lima, ex funcionario de Provías y ahora consultor independiente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Hay Ricardo. que tomar en cuenta estas recomendaciones. No solamente hay que mejorar las pistas o un recapeo, sino adecuarlas a los tamaños, a las áreas necesarias de acuerdo al paso frecuente de unidades. 8:27, Marira.